Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras hemos llegado al capítulo número 11 del primer libro de Crónicas. En el capítulo anterior estuvimos hablando de la muerte del rey Saúl. Es decir, que a partir de este momento, a partir del capítulo 11, vamos a estar hablando acerca de la sucesión en el trono de David y de los reyes después de David. Dice el capítulo número 11 que entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón. David comenzó su reinado en Hebrón y le dijeron: nosotros somos tu hueso y tu carne. David, después de haber sido perseguido por muchos años, después de la muerte de Saúl, entonces toma el mando de todo el pueblo de Israel, de toda la nación de Israel. Había muchas cosas por hacer porque Saúl había descuidado sus deberes, sus responsabilidades como rey. Había muchas cosas que debían organizarse y David iba a ser ese instrumento de Dios porque ya había sido ungido por Samuel para tomar las riendas de todo Israel. Dice el versículo 2 que además en el pasado, cuando aún reinaba Saúl, le está diciendo el pueblo, tú sacabas a Israel a la guerra. También el Señor tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre mi pueblo Israel. Los ancianos de Israel fueron al rey en Hebrón y David hizo con ellos alianza ante el Señor. Los ancianos de Israel, o sea, el resto de los representantes de las diferentes tribus, fueron a David a Hebrón. David allí estuvo en Hebrón durante 7 años y 33 en Jerusalén para completar 40, igual que Saúl e igual que Salomón. Entonces ungieron a David por rey de Israel. Ya Samuel lo había ungido y en esta oportunidad se confirma ese ungimiento de David como rey de Israel conforme a la palabra del Señor por medio de Samuel. Entonces David fue con todo Israel a Jerusalén, que llegaría a ser la sede de Israel, pues el Jebuseo habitaba en esa tierra. Entonces Jebús era el nombre que tenía y después se llamó Jerusalén. Y los habitantes de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Imagínense que todavía había cananeos viviendo en esos territorios después que habían pasado tantos años porque Saúl había descuidado sus deberes y los jueces pues habían hecho cosas inadecuadas y pues no se cumplió los propósitos divinos. La idea era que Israel fuese una luz a las personas de esos territorios de Canaán y debido a que ellos durante mucho tiempo rechazaron esa luz, pues tendrían entonces una consecuencia que era ser despojados de sus tierras. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que estaba en Jebús, que es ahora la ciudad de David. David había dicho, el primero que venza al Jebuseo será jefe y capitán. Entonces Joab, hijo de Sarvia, que era familiar de David, subió primero y entonces llegó a ser el jefe. Él hizo una propuesta, de esto también lo estudiamos en capítulos anteriores, en el segundo libro de Samuel, específicamente en el capítulo 5. Entonces Joab subió y se hizo jefe de el reino de Israel. Se hizo jefe militar de los soldados de David. Y David habitó en la fortaleza, por eso la llamaron la ciudad de David, la fortaleza de Sión en Jerusalén. Y este nombre Sión es relevante porque en el libro de Apocalipsis se representa a Sión como el lugar donde Dios obra para el beneficio de su pueblo, la fortaleza de Sión viene la salvación. Edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta la muralla y Joab reparó el resto de la ciudad y David fue, dice el versículo número 9, David fue prosperado y fortalecido y el Señor Todopoderoso estaba con él.
Y este mensaje también es para nosotros el día de hoy. Si nos colocamos en las manos del Señor, si somos pacientes, porque David tuvo mucha paciencia. David fue perseverante. David sufrió mucho porque Saúl intentaba matarlo, lo perseguía, hizo que David huyese al desierto, que viviese errante, y David nunca dejó de confiar en el Señor. Por eso se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Y David, ahora que era rey, comenzó a ser prosperado y fortalecido en su tiempo. Y aquí hay una lección muy grande para nosotros porque tenemos que aprender a esperar en Dios. Las cosas no siempre se van a dar en el tiempo que consideramos que se den, sino cuando Dios lo permita. Cuando Dios permite las cosas es para nuestro bienestar. Todo llegará a su tiempo. Si actuamos con desesperación, cometeremos errores. David también cometió errores, ya siendo rey en Israel, y reconoció sus faltas. Pero en esta primera etapa de su vida, David era un hombre que aprendió a confiar en el Señor y a esperar el momento indicado para actuar. Y Dios lo fortalecía porque dice el versículo, el Señor Todopoderoso estaba con él. Dios está contigo. Eso no te debe quedar ningún tipo de duda. Dios está contigo, con nosotros, en todo momento y en todo lugar. A veces las cosas no salen como esperamos, pero Dios está guiando nuestros pasos. Dios nos está enseñando lecciones y hoy quiere fortalecerte, hoy quiere prosperarte. Y cuando hablo de prosperidad, vuelvo a repetir lo que he dicho en otras oportunidades. No es simplemente prosperidad material. La prosperidad abarca muchas áreas de la vida. Prosperidad emocional, tienes buenas relaciones con los demás, tu vida espiritual se va fortaleciendo, aprendes a vivir, como dice el apóstol Pablo, en abundancia y en escasez. Y David había aprendido a vivir en escasez. Ahora le tocaba vivir en abundancia. Pero esperó, fue paciente, fue perseverante. A partir del versículo 10 se habla de hombres que estuvieron con David de manera incondicional, que fueron sus ayudantes. Y al mencionar a todos estos hombres, aprendemos de que las victorias y el éxito en muchas áreas de nuestra vida no se logran solos. Podemos tener mucha capacidad, podemos tener mucha preparación y por supuesto el Señor va a nuestro lado acompañándonos. Pero somos seres sociables, que tenemos la ayuda de personas a nuestro alrededor. No logramos las victorias solos, no logramos hacer todas las cosas solos. Necesitamos personas que nos extiendan la mano y también nosotros ser una mano ayudadora para otros. Dice el versículo 10 que estos fueron los principales valientes de David. David era un guerrero valiente, pero tenía ayudantes que lo ayudaron en su reino para que fuera rey sobre todo Israel, conforme a la palabra del Señor. Mientras David estuvo en el desierto, hubo hombres que estuvieron a su lado, sufriendo igual que él, padeciendo igual que él. Y cuando estuvo en su reino, en su trono, allí también estaban aquellos que le ayudaron en momentos de necesidad y ahora estaban dispuestos a ayudarle para confirmar el reino. Mis queridos hermanos, valoremos los recursos humanos que están a nuestro alrededor. Muchas veces no se valora ese recurso tan importante, la ayuda humana. Ya sea que tengamos una empresa, tengamos un negocio o tengamos un ministerio, esas empresas, esos negocios, esos trabajos no funcionan solos. Los ministerios no funcionan solos. Necesitamos ayuda de otras personas. Muchas veces no se trata bien a aquellos que están a nuestro alrededor. Quizás porque a algunos se les paga y entonces los jefes sienten así como el poder de querer mandar o ofender, porque como te estoy pagando, entonces puedo hacer lo que quiera contigo y eso está mal. Eso ya también lo hablamos en el libro de Levítico, que hay que tratar bien al obrero, porque el obrero te está ayudando a crecer.
El obrero está ayudando a que tu empresa florezca. Si tú maltratas al trabajador o si somos trabajadores maltratados, corremos el riesgo de hacer un trabajo mal, sin ganas. Y en la iglesia, que trabajamos con voluntarios, en la iglesia, claro, no estamos para complacer los gustos de las personas, sino para reverenciar a Dios, pero necesitamos valorar a aquellos que prestan un servicio y un ministerio de manera voluntaria, sin ningún tipo de interés económico. Hay que tratarles con respeto, con amor, mostrándoles que son valiosos y, por supuesto, si cometen errores, corregirlos en el amor del Señor. Dice la regla de oro pronunciada por el mismo Señor Jesús: si tú ves a tu hermano pecar, ve y habla con él estando tú y él solos. Porque lo más importante son los recursos humanos. Después de Dios, el prójimo. El recurso humano es lo más valioso. Y por eso nos entristece cuando alguien se aparta de la fe por el error de otra persona. Porque alguien dijo una palabra inadecuada, porque entramos en chismes. Entonces David valoró a sus siervos y valoró a aquellos valientes que estuvieron a su lado. Y las victorias de David fueron las victorias de todos. Cuando David era y salía prosperado, todos se sentían felices porque sentían aprecio por David y querían lo mejor para David. Esta es una lección también para los dirigentes eclesiásticos, principalmente los pastores. Cuando un pastor logra el éxito en una iglesia, en un distrito, cuando un pastor tiene la oportunidad de ver crecer su iglesia local, ese éxito que viene de Dios también es gracias a aquellas personas que voluntariamente le han estado ayudando. Y a veces se maltrata al feligrés, se maltrata a la oveja espiritual, se les saca la lana y no se les brinda el alimento. La iglesia es una ayuda para los pastores y el pastor debe ser una ayuda para la iglesia. Trabajo en equipo y Dios nos ayuda a todos. Bueno, dice aquí entonces que estos hombres ayudaron a fortalecer el reino de David conforme a la palabra del Señor. Dice el versículo 11, esta es la lista de los valientes que tuvo David, y se menciona, se le reconoce a estas personas. Por supuesto, todos ellos fueron muriendo a medida que pasó el tiempo y ahora su memoria no queda, o sus recuerdos o lo que ellos hicieron no queda en el olvido. Apocalipsis dice que los siervos del Señor descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Ellos dejaron un legado. Cuán importante es que también recordemos a aquellos que lo hicieron todo para que hoy tuviésemos una iglesia, tuviésemos una congregación, aquellos pioneros que fueron de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, llevando el evangelio, haciendo que otras personas conociesen la verdad presente, y hoy queda una iglesia local en diferentes partes. Y a estos valientes de David se les reconoce mencionándolos en una lista larga. Se habla de Jasobeán, que era jefe de los 30, había 30 valientes de David. Una vez blandió su lanza contra 300 y los mató. Tras él estaba Eleazar, hijo de Dodo, uno de los 3 valientes. O sea, dentro de la lista de los 30 había también 3 que se destacaron más. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, mencionamos quiénes eran esos 3 valientes. Vamos a buscarlo rápidamente sin perder Primera de Crónicas. Vamos entonces a el segundo libro de Samuel, capítulo 23, y vamos a mencionarlos porque aquí solo se menciona a Eleazar. Pero en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, a partir del versículo 8, se mencionan a estos 3 valientes. El primero era José Basebet, el tagmonita, que era jefe de los 3. En el versículo 9 se menciona a Eleazar, que fue uno de los 3 valientes que estaba con David. Y en el versículo número 11 se menciona a Sama, hijo de Agé Ararita. Entonces estos eran los 3 valientes. Lo analizamos cuando estudiamos ese capítulo 23 del segundo libro de Samuel. Aquí solo en el versículo 12 de Primero de Crónicas 11 se menciona a Eleazar,
Y dice el versículo 13 que éste estuvo con David en Pasdamín en batalla contra los filisteos. Había allí una parcela de tierra llena de cebada, y cuando el pueblo huyó ante los filisteos, él se plantó en medio de la parcela, la defendió y vencieron a los filisteos. Nótese que dice vencieron, porque es un trabajo en equipo. El Señor lo favoreció con una gran victoria. Versículo 15. 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, la cueva de Adulán, cuando el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza y había una guarnición de filisteos en Belén. Entonces David expresó un vivo deseo: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Aquellos 3 irrumpieron por el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y la trajeron a David, pero él no quiso beberla, sino que la derramó en homenaje al Señor y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre de estos hombres que la trajeron con peligro de su vida? David valoró el servicio de estos 3 valientes que de manera desinteresada estuvieron dispuestos a arriesgar su vida para ayudar al rey. Hay personas que son muy ayudadoras en la actualidad, personas que incluso tienen escasez de recursos y de lo poco que tienen ayudan a otros. Y estos 3 valientes estuvieron dispuestos a dar su vida por traerle un vaso de agua al rey David. Si un ser humano pecador, si un ser humano con defectos es capaz de arriesgar su vida para beneficiar a alguien que aprecia, ¿cuánto más haría Dios o ha hecho Dios en favor de nosotros los seres humanos? Dios, que es amor, pues Dios dio su vida a través de Cristo Jesús para salvarnos a cada uno de nosotros. Si el ser humano manifiesta amor y respeto con todas nuestras debilidades, imagínense ustedes el amor que Dios tiene por todas sus criaturas. Es un amor grande. Y David valoró el servicio que hicieron estos 3 valientes. Versículo 20. Se menciona a Abisai, que era hermano de Joab. Abisai era el jefe de los 30, que blandió su lanza contra 300, los mató y fue renombrado entre los 30. Fue el más ilustre de los 30 y llegó a ser su jefe. Estamos hablando de Abisai, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joiada, fue hombre valiente, de grandes hazañas, mató a 2 héroes de Moab que eran como leones. También descendió a un foso en tiempo de nieve y mató a un león. Además venció a un egipcio. El egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, pero Benaía fue a él con un bastón, le arrebató la lanza de la mano y lo mató con ella. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue renombrado entre los 30 valientes. Fue el más distinguido de entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. David lo nombró jefe de su guardia personal. Entonces todos eran valientes, pero cada uno se destacaba en un área diferente. Cada uno tenía una personalidad diferente y ayudaban a David igualmente para cumplir sus objetivos. Eran hombres que estaban dispuestos a ayudar a su rey, porque le apreciaban, porque le querían, porque habían estado con él en los momentos difíciles y ahora en el reino no dejarían de ayudarlo. A partir del versículo 27 hay una lista detallada de otros valientes que, si usted lo cuenta, le dará más de 30 personas. Pero dentro de esta lista de más de 30 guerreros, hombres dispuestos a ayudar a David en el nombre del Señor, se cuenta también en el versículo 41 a Urías el hitita, aquel que murió por culpa de David. David fue el culpable de la muerte de este hombre Urías, que era un servidor fiel. Y ahí empezó el declive en el reino de David. A pesar de su arrepentimiento, a pesar de su confesión de pecado, ahí comenzó el declive. Cuando no se respeta los recursos humanos, las empresas decaen, incluso las iglesias, las instituciones
todo decae. Cuando David irrespetó la vida de Urías, hubo muchos que se rebelaron contra David. Personas muy allegadas que se sintieron decepcionados. Cuán importante es que tú y yo hoy podamos aprender a respetar a los que están a nuestro alrededor. Manifestar respeto de aquellos que sirven. Todos somos necesarios. Quizás ninguno es indispensable, pero todos somos necesarios. Todos somos importantes. Y en el momento en que David irrespetó a Urías, acostándose con su esposa, mandándole a matar, ¿ustedes creen que las personas no se dieron cuenta de todo eso? Nosotros somos como cartas leídas. David no pudo ocultar su pecado. Nadie le decía nada porque era el rey, pero ya las personas no lo veían con los mismos ojos. Ya no lo veían de la misma manera. Ya no le tenían el mismo respeto. David había irrespetado a Dios por la posición que tenía como rey y había irrespetado a aquellos que le habían servido de corazón. Y ahí empezó el declive. Si hoy vemos iglesias o vemos empresas que están decayendo, es porque se ha irrespetado primero a Dios y segundo a las personas que están como colaboradores en esas instituciones tanto públicas, privadas o religiosas. El versículo 42 sigue mencionando a otros personajes más nombres, una lista de personas que estuvieron con David ayudándole, porque las victorias y el éxito de la vida no se logra solo. Un equipo de fútbol no gana una copa con solo delanteros o con solamente el arquero. Es un equipo. Cada uno tiene una posición diferente. Todo se logra en equipo, aunque algunos se destaquen más, aunque algunos sean más reconocidos, aunque algunos tengan responsabilidades más altas. Todos somos importantes. Somos engranajes de una gran máquina. Si un engranaje de esos falta, todo se derrumba. Una pequeña pieza en una grande estructura hace mucho. Si esa pequeña pieza que parece insignificante se quita, toda la estructura puede dejar de funcionar. Tú eres importante y valioso. Tú eres de gran ayuda. Y Dios te utiliza como un instrumento en sus manos para cumplir una grande misión. Y esto, mi querido hermano y hermana, fortalece nuestra fe y nos llena de esperanza. Si tú tienes una responsabilidad, toma en cuenta que hay personas a tu alrededor dispuestas a ayudarte. Valóralas, permíteles que cumplan su ministerio. Lo que haya que corregir, se corrige. Lo que haya que mejorar, se mejora. Y lo que haya que agradecer y reconocer, hay que hacerlo, porque esas personas lo están haciendo de corazón. Lo están haciendo porque tienen la capacidad para hacerlo y porque tienen el deseo de hacerlo. No hay trabajador más feliz sino aquel que se le reconoce su trabajo. Y nosotros debemos reconocer el servicio que muchos prestan de manera desinteresada para la obra del Señor. Porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar personas, no estructuras, personas. Vino a buscarte a ti y vino a buscarme a mí. Porque el Señor ha dado su vida por cada uno de nosotros. Entonces no echemos por tierra lo que Dios ha hecho y valoremos lo que otros han hecho para el servicio del Señor. Que Él te pueda bendecir a lo largo de este día. De esta manera, hemos llegado al final del recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, así que no nos resta más que acercarnos al Padre Celestial, agradeciéndole a través de la oración. Querido Padre, muchas gracias, Señor, porque somos instrumentos en tus manos y porque tú siempre ves lo mejor en nosotros. Gracias, Señor, porque no estamos solos en esta obra. A nuestro alrededor hay hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, niños, que también cumplen una parte en el ministerio. Gracias, Señor, porque tú has dado tu vida por cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, necesitamos ser transformados para valorar también lo que otros hacen. El éxito en la vida no llega solo, llega de manos de aquellos colaboradores que han dispuesto sus talentos y sus capacidades para hacer una ayuda en el servicio. Gracias porque nos amas y porque nos escuchas. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús.
Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando regresaremos con más en este recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras en este canal de esperanza. Que el Señor guíe tus pasos a lo largo de todo este día.